su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué privilegio estar aquí con ustedes otra vez. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles que voy a desarrollar ahora con el joven Diego Rodríguez. Buenos días y bienvenido. Hola, hola mis hermanos, mucho gusto estar con ustedes. Y ahora que vamos a tener este estudio, me gustaría que nosotros postráramos de rodilla para orar. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de conocerte más, Señor, por medio de esta lección. Te queremos dar las gracias porque usted ha provisto todo, Señor, para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de quién es usted. Amén. Y a medida que estudiemos esto, Señor, pido de que aclarezcas nuestras mentes de cualquier, Señor, tiniebla que haya en nosotros, para que nosotros podamos entender la palabra, Señor, que va a hacernos en nuevas personas. Gracias, Señor, te pedimos tu Espíritu Santo, la guianza de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Delegando responsabilidades. Y vamos a ver entonces qué es lo que tiene que tomarse como base a la hora de delegar funciones en la iglesia. ¿Qué fue necesario, Diego, a medida que la iglesia crecía allá en la iglesia apostólica? Bueno, para nosotros obtener esta respuesta tenemos que ir al libro de Hechos. En Hechos 6, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer. Y dice: y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La pregunta que era necesario a medida que la iglesia crecía, aquí hablaba de la obra que se hace del día al día. Los discípulos tuvieron tuvieron que enfrentar este problema y dijeron de que tenía que haber separación entre los ministerios cotidianos y la expansión de la palabra de Dios, y algo se tenía que hacer. Y como vamos a ver hoy, vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer la iglesia apostólica. Claro, Diego, y si tú te fijas, las iglesias cuando son pequeñas, pues fácilmente se pueden manejar los desafíos o los problemas que surgen, pero cuando ya crecen, pues los desafíos son más grandes y los problemas también son grandes, de manera que el líder tiene que enfrentarse con eso, de ver cómo va a manejar esa situación. Nosotros tenemos aquí, hermanos, a la iglesia primitiva que pues está creciendo, ya miles de personas están entrando a la iglesia, y pues los discípulos se encuentran de que hay un problema. Los griegos están incómodos porque a la hora de repartir pues los víveres, digámoslo así, pues unos están siendo desatendidos, y prácticamente pues nosotros vemos que son los griegos los que están murmurando, y la murmuración pues nosotros tenemos que verla como una protesta, hermanos, que se está haciendo porque pues las viudas griegas están siendo desatendidas, no están siendo atendidas igualmente que las viudas de los hebreos. Entonces, ante esta situación, ¿qué se requiere? Bueno, los discípulos que están al frente de la obra
pues tienen que delegar responsabilidades. En otras palabras, tienen que hacer lo mismo que hizo Moisés en el desierto. Cuando Madián le hizo ver de que tenía que pues repartir las responsabilidades entre los ancianos. Y nosotros sabemos de que pues 70 tenía él que lo ayudaban para llevar adelante el ministerio. Aquí los discípulos se encuentran con el mismo problema. Ahora necesitan gente que les ayude porque ellos no pueden estar bregando con estos problemas. Así que ellos dicen de que pues tienen esta situación y ante esto pues la delegación de responsabilidades es lo que toca. El don de profecía, ¿qué nos dice en cuanto a esto, Diego? Dice: bajo la sabia dirección de los apóstoles que habían trabajado unidos en el poder del Espíritu Santo, la obra encomendada a los mensajeros del Evangelio se había desarrollado rápidamente. La iglesia estaba ensanchándose de continuo, y este aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Ningún hombre, ni grupo de hombres, podría continuar llevando esas cargas solo, sin poner en peligro la futura prosperidad de la iglesia. Se necesitaba una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros días de la iglesia. Pasamos ahí para comentar un poquito en esto. Si uno pone un ejemplo de una mesa y uno pone cosas pesadas y más cosas pesadas en esa mesa, si esa mesa no tiene las 4 patas sólidas, esa mesa va a caer. Entonces, un ejemplo práctico de la vida diaria, eso es lo que se estaban topando los discípulos. Más gente venía, más gente se llegaba al grupo y pues necesitaban de alguna forma u otra agarrar bases sólidas, como se puede decir, patas a la mesa. Interesante. Bueno, nosotros vemos aquí que los discípulos pues dicen que no podían continuar llevando esas cargas solos y por lo tanto la prosperidad de la iglesia se veía en peligro y necesitaron, dice, de una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros días de la iglesia. Dice que los apóstoles debían dar ahora un paso importante en el perfeccionamiento del orden evangélico en la iglesia, colocando sobre otros algunas de las cargas llevadas hasta ahora por ellos. En otras palabras, ya llegó el momento en que se necesita de hermanos y hermanas que participen del ministerio. Ya llegó el momento de que más hermanos se integren en lo que es pues el servicio a la iglesia, que es por supuesto servir a Dios también. Bueno, nosotros vemos que ante esta situación, ¿qué hicieron los apóstoles? A ver, si lees lo que sigue de la nota. Sigue diciendo: los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea e inspirados por el Espíritu Santo expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la iglesia. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser revelados de la tarea, relevados de la tarea de socorrer directamente a los pobres y de carga semejante, pues debían quedar libres para proseguir con la obra de predicar el Evangelio. Aunque la obra era muy grande, y es lo mismo trabajar directamente con los pobres que predicar la palabra de Dios, pero los apóstoles habían sido llamados a su propia obra y ellos necesitaban pues seguir avanzando en eso sin que, aunque es bueno ayudar a los pobres, necesitaban que alguien más viniera y le diera una mano en esa área. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver entonces el papel del Espíritu Santo aquí, porque teniendo ellos esta necesidad, viendo que ya se requiere de líderes, ¿sobre qué base es que comenzaron ellos a buscar a esas personas para que fueran los oficiales de la iglesia? Bueno, si vamos al libro de Hechos, ya que estamos ahí, solo que vamos a leer el versículo 3 y el 4. Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Si ven aquí, los puntos principales que se estaban buscando en estos varones era un buen testimonio, era de ser llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Y todo está ligado básicamente que estas personas fueran gente piadosa en sus vidas íntimas, porque el testimonio que se puede dar afuera, primero tiene que tener un respaldo en el testimonio en el hogar. Entonces, eso es lo que querían, eso es lo que inspirados por el Espíritu Santo empezaron a buscar. Bueno, ¿cómo se ve de que el Espíritu Santo era lo que debía tener las personas que se eligieran? El espíritu de sabiduría, personas que pues no solamente fueran miembros por ser miembros, no solamente estuvieran en la iglesia por estar, sino que se pudiera percibir de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Pues personas, dice, de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, eran las que ahora había que buscar para hacer aquel trabajo. ¿Y quién debe guiar en estos asuntos? Pues vamos a Hechos, son 6 capítulos después, o 7, en Hechos 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para los cuales he llamado. Aquí algo muy interesante, de que uno de los puntos principales que notaron ahí es que estuvieran llenos del Espíritu Santo, y después a raíz de eso los frutos iban a llegar, como lo que estaban, un buen testimonio viene de que el Espíritu Santo esté con nosotros, y también la sabiduría viene cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Pero también si vamos a Hechos 20, 28, dice, por tanto mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Amén. Entonces el que debía guiar para esta elección de líderes, de dirigentes, era el mismo Dios en la tierra, el Espíritu Santo. Bueno, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo pues es el que tenía que guiar a la iglesia, a los líderes, cuando de elegir a otros líderes se trataba, cuando de elegir ayudantes, ¿verdad? Se trataba, no debía hacerse solo porque era mi amigo o porque me llevo muy bien con él en la iglesia, sino porque el Espíritu Santo descansara en ellos. A ver, en ese aspecto fue como pues se eligieron los diáconos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el don profético al respecto? Muy bien, dice: el nombramiento de los 7 diáconos para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso a la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia, y con su prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la iglesia. Como decía anteriormente, esta elección del Espíritu Santo necesitaba características muy importantes. Por ejemplo, dice, con su prudente administración, requería prudencia, requería un piadoso ejemplo, y también decía que tenían mucho cuidado, y esto proviene de que el Espíritu Santo esté morando en las personas. Como dijo el pastor, también dijo de que tenían que ser elegidas por Él con esos fines. Amén. Bueno, aquí entonces nosotros miramos
cómo el Espíritu Santo pues ya comenzó a obrar en la elección de los líderes, cómo eso fue importante para que la iglesia prosperara. Ahora debemos de saber nosotros, hermanos, que esto tenemos que aplicarlo también en nuestra iglesia local. ¿Qué dice el don de profecía en lo que continúa? Dice: el Señor en su sabiduría ha dispuesto que por medio de la estrecha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. Así el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Toda gente ha de estar subordinado al Espíritu Santo, y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Como dice Pablo en una de sus epístolas, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si uno se pone a pensar en cómo funcionan los órganos digestivos para llevar a cabo la obra de la digestión, que el hígado se necesita el estómago, y el estómago necesita la lengua y los dientes, y todo está bien unido. Así también es la iglesia de Cristo. Si uno está mal, el otro también es perjudicado. Y aquí dice de que nosotros, dice, toda gente ha de estar subordinado al Espíritu, y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo y con un enfoque. Amén. Bueno, mis hermanos, así de esta manera hemos llegado al final de la lección, donde el mensaje claro es: hay que delegar responsabilidades en la iglesia, pero estas deben hacerse en hombres y mujeres que tengan el Espíritu Santo. Hay que estar atentos para ver quiénes en la iglesia pues se les ve el fruto del Espíritu Santo, se les ve que pues trabajan para honrar y glorificar a Dios, y entonces a esos hay que elegir, a esos hay que poner en los ministerios. Dios nos ayude, hermanos, para que siempre que elijamos a una persona, el criterio que ocupemos sea si tiene o no el Espíritu Santo esa persona consigo misma. Por los frutos se conoce el árbol, así que podríamos nosotros saber. Gracias a Dios por esta lección que nos permite pues aprender de cómo en la iglesia debemos manejar los asuntos que tengan que ver con ella. Vamos a orar y darle gracias al Señor para que nos ayude a que esto lo pongamos por obra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en la lección de hoy nos animas a hacer la obra de una manera que deleguemos responsabilidades, pero al mismo tiempo, Padre, nos enseñas que esas responsabilidades se tienen que delegar en personas que tengan el Espíritu Santo. Señor, te rogamos para que tú nos ayudes para tener discernimiento, pero al mismo tiempo para que tengamos el Espíritu Santo con nosotros. Y ayúdanos, Padre, de manera que a la hora de delegar responsabilidades tomemos en cuenta todos estos principios. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor